darle la bienvenida a Enrique Besa, CEO de RANKME, quien va a moderar la mesa del diálogo de recursos humanos y va a plantear las demandas de los CEOs, de los directivos de capital humano a los CEOs. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Buenísimo, Edgardo. Muchas gracias por este increíble panel. Bienvenido a todos los panelistas. Ya los voy a presentar. Mi nombre es Enrique Besa. Yo soy, como decía Edgardo, CEO de RANKME, que es una plataforma para automatizar la gestión de personas líderes en Latinoamérica. Y bueno, yo creo que muy interesante el panel anterior. Es interesante ver a los CEOs pidiendo respecto y cómo ven las demandas de los directivos de capital humano. Pero en general es muy fácil pedir y en pedir no hay engaño, pero los que tienen que hacer el trabajo finalmente son los gerentes. Y en este caso, en esta pandemia le ha tocado mucho trabajo a todos los directivos de gestión de personas. Y ahí realmente ellos son los que tienen que sacar estas demandas adelante. En el inicio de la pandemia me acuerdo que tocó y fue muy comentado un artículo que hablaba en el Economist, que decía que durante la crisis subprime fueron los CFOs los que sacaron, y fueron las estrellas los que sacaron las empresas adelante. Y en esta pandemia, en esta crisis de pandemia, le ha tocado mucho trabajo a los equipos de gestión humana para sacar a estas empresas adelante. Y aquí tenemos a tres tremendos panelistas de tres súper interesantes empresas que tienen unas grandes dotaciones de personas y nos van a contar y nos van a estar contando respecto a cómo sacar adelante las empresas en esta crisis o lo que se viene hacia adelante, la época post-COVID. Así que le damos la bienvenida a Karim Grijalda. Ella es gerente de gestión humana y relaciones sociales en Sodimac. Como todos saben, Sodimac es un retailer muy grande que está metido en construcción, ferretería, mejoramiento del hogar, y actualmente está en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, Uruguay. Así que bienvenida, Karim. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias. También nos acompaña Juan Felipe Montoya, que es vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Éxito, empresa líder también en retail de alimentos en Sudamérica, está presente en Colombia, Uruguay y Argentina. Así que también bienvenido, Felipe. Gracias, Enrique. Un saludo muy especial para ti y para todos los que nos acompañan esta mañana. Buenísimo. Y finalmente, Giselle Bueno, que no la veo en la cámara, así que puede ser que esté conectada y la podamos escuchar, pero no la veo, que es VP de Talento Humano en Fanalca, también empresa líder colombiana que participa en el sector industrial, comercial y servicios, y con especial foco en todo lo que tiene que ver con el sector automotriz. Así que vamos a comenzar Enrique. ahora. Les voy a hacer... buenísimo, ahí está. Me parece Aquí muy bien. estoy. Sí, definitivamente no pude conectar la cámara, es parte de estos procesos digitales, precisamente hablando un poco de flexibilidad, pero bueno, aquí estoy con ustedes. No importa, te escuchamos perfecto, así que no hay problema. Karim, partamos contigo. Mira, aquí tenemos una pregunta, tiene que ver con cuál está siendo el papel del Departamento de Recursos Humanos en la época ya post-COVID. ¿Cómo están pensando que se viene para adelante la cosa? Y nos gustaría escucharte a ti con toda la experiencia que ya llevas en el área de gestión de personas durante muchos años. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante compleja por el grado de incertidumbre también que tenemos alrededor de nuestro entorno en este momento. Sin embargo, yo puedo ratificar y puedo apostarle a que en esa visión de futuro, yo creo que específicamente los roles de recursos humanos son cada vez más estratégicos, y más estratégicos porque ponen a las personas en el centro, y cuando hablo de personas como clientes, como colaboradores, como los proveedores, como toda esta cadena de valor que tienen las organizaciones, que están conformados de personas. Entonces es muy importante que eso lo entendamos desde el rol, desde recursos humanos. Igualmente me parece que el otro punto de visión es que es el transformador o el habilitador de la transformación de la cultura en una organización. Y ese habilitador pasa porque mueve todos los elementos sistémicamente de una organización para llegar ¿a qué? A eso que se han propuesto como estrategia y donde hay un propósito central, donde allí se complementa y todos se comprometen en términos holísticos a cumplir ese propósito.
Entonces, es fundamental el liderazgo de las personas en recursos humanos hacia el poder de la transformación cultural. Por otro lado, creo que también la visión de futuro es aquel rol de recursos humanos con pensamiento analítico, con capacidad de poder tomar decisiones basado en la data, tener la capacidad de aportarle al negocio en su inteligencia de negocio, con la integración de la data de los empleados para tomar mejores decisiones y que esto ayude, digamos, a los demás integrantes de la dirección a reflexionar cómo la data del cliente, la data del consumidor se integra con la data del empleado y cómo podemos tomar mejores decisiones para esto. Y por último, creo que también la conciencia, digamos, de ser más integrador en el sentido más humanista, es decir, cómo logramos capitalizar todos estos aprendizajes, digamos, que nos hace el COVID a todos nosotros ser más humanistas a la hora de proponer las formas de trabajo flexibles o las formas de trabajo mucho más expeditas o, digamos, con metodologías mucho más ágiles para todos nosotros. Y por último, con una conciencia social altamente de impacto, porque la contribución que tenemos como responsables de personas es justamente eso, hacer de las personas seres mejores humanos cuando atraviesan una organización y que aporten a nuestra comunidad y que aporten a un colectivo país o a un colectivo global. Digamos, esos son mis puntos interesante, claves. Karen. Creo que está bien interesante todo lo que planteas, el cómo ponemos a los empleados en el centro de la organización, cómo gestión de personas o recursos humanos es básicamente, como decías tú, el motor de los cambios. Una cosa es pedirlo y fijar esas estrategias y esas grandes ideas, pero finalmente los que tienen que lograr y tienen que empujar a que eso ocurra en las organizaciones son los departamentos de recursos humanos y también entregarle esa herramienta para que los líderes sean parte también activa de ese cambio. Así que súper interesante. Giselle, no sé si quieres complementar un poquito más a lo que hablaba Karin. Sí, gracias, Enrique. Creo que sí, estamos ahí súper alineados con que definitivamente nosotros somos los agentes de cambio por excelencia en la organización y los transformadores de cultura. Yo siempre digo que el COVID, bendito COVID, porque estos temas los veníamos hablando hace varios años y como que no había un eco real sobre lo que implicaba la era de la digitalización. Y el COVID nos ayudó un resto porque nos la puso de frente, nos aceleró esto más de 5 años, yo creo. Y eso nos lleva a que como directivos de talento humano tenemos que trabajar muy fuerte. Yo creo que como en estos aspectos, uno de la flexibilidad, no solamente en flexibilidad de horarios flexibles, esto va mucho más allá. Nosotros definitivamente tenemos que empezar a trabajar muy fuerte en temas de flexibilidad, inclusive de leyes laborales. Nosotros tenemos que impulsar también como líderes de talento humano, las leyes tienen que cambiar y tienen que volverse más flexibles en términos de los tipos de contratación, en términos de los horarios reglamentados que hay ya de trabajo, ya se empieza a hablar de horarios ya no de 48 horas a la semana, sino hasta menos, porque ahorita hay un concepto que me ha llamado mucho la atención y es on life. O sea, ya ahorita nosotros no podemos separar lo que es el trabajo de las cosas personales. Esto se nos revolvió todo y esto nosotros somos los llamados a ver cómo trabajamos más y que nuestros CEOs y nuestros directores entiendan este tema de flexibilidad y este tema del trabajo remoto. Es verdad que comentabas eso, a mí me ha tocado conversar con muchos también directivos de gestión de personas y eso que decías en un comienzo, en que de alguna manera verle la oportunidad a todo esto, y hay empresas que aceleraron la transformación digital en 8 o 10 años, o sea, es bien increíble. Y un poco ahí seguir pensando cuál es tu visión finalmente post-COVID y complementar un poquito cómo debiese o cuál debiese ser la visión futura de todas las funciones que ustedes hacen, Giselle. Bueno, yo creo que ya lo estamos viviendo. Nosotros tenemos que seguir repensando cómo nosotros vamos a apoyar a los líderes en la organización a agilizar las nuevas competencias que les permitan a ellos precisamente
ser unos líderes que trabajan con sus equipos de una manera más flexible, que haya más agilidad organizacional, que haya mucho más innovación, que no hablemos solamente de la experiencia del cliente externo, sino la experiencia de nuestro cliente interno y de todos nuestros stakeholders, porque aquí es donde la conciencia sobre la sostenibilidad también tiene que acelerarse. Y es cómo estamos impactando la sociedad, cómo estamos impactando la comunidad que tenemos alrededor de nuestros sitios de trabajo. Entonces, yo creo que nuestro rol tiene que ir mucho más allá en ese sentido de generar conciencia en la organización, de que este tema que se viene hablando de capitalismo consciente, de verdad, nuestros CEOs logren entender que no es necesariamente el EBITDA, no es necesariamente el costo de eficiencia. Ahorita nos lo decía muy claramente el director del hospital, de Pablo Tobomurí, o sea, la productividad tiene que ir mucho más allá. Necesitamos trabajar mucho más en el tema de humanocracia. O sea, realmente me encanta ese término porque necesitamos que las organizaciones y los líderes entiendan este tema de la empatía con nuestra gente, que las cosas pasan por la gente y que definitivamente dentro de las discusiones de una mesa directiva siempre tiene que estar la gente, no solamente los números. Entonces creo que el rol tiene que evolucionar mucho más hacia eso y obviamente nosotros tenemos que ser business partner, o sea, nosotros cada vez nos exigen más las organizaciones que entendamos el negocio y para dónde va el negocio para nosotros poder ser esos agentes, digamos, transformadores en términos de los capabilities que necesita la gente para poder enfrentar todos los cambios y toda la incertidumbre y toda esta aceleración digital que necesitan las compañías. Buenísimo, Giselle, súper buena la respuesta. Y Felipe, quizás también para meterte un poquito en la conversa, se habla mucho de lo que te piden, de lo que nos piden, de lo que hay que hacer, etcétera, pero ¿tú crees realmente que las compañías, y aquí ya enfrentándome directamente, yo soy CEO de mi compañía y enfrentándonos directamente al panel anterior para generar un poco de debate, ¿crees que en general los CEO le están dando a los departamentos de gestión de personas el papel, el rol que ellos realmente deben tener en la toma de decisiones? O sea, ¿realmente lo están llevando a la mesa de la toma de decisiones y apoyándose en usted, o crees que aún falta? Me gustaría escucharte, Felipe, en ese tema. Sí, Enrique, mira, yo creo que generalizar es muy difícil, pero lo que yo sí diría un poco a modo de conclusión es que las empresas que lo han logrado manejar toda esta situación de pandemia y han salido adelante, están fortalecidas y hoy en día miran hacia atrás y sienten que tienen una mejor versión de compañía que la que había el año pasado, es porque creo que entendieron claramente ese rol estratégico de recursos humanos. En ese tipo de compañías donde la Junta, los CEOs y el Comité de Administración entendió qué tan clave era recursos humanos, pero sobre todo que este era un gran reto de capacidad adaptativa para las organizaciones, donde para salir adelante había que sacar lo mejor de la gente, de su cultura, de los procesos, y en tiempo real repensar esa estrategia, pero sobre todo lograr una ejecución de una nueva estrategia basada en la gente. Pues vuelvo y les digo, era un reto adaptativo de personas, así lo entiendo yo, y las compañías, vuelvo y les digo, que lo entendieron, y para entenderlo y volverlo realidad se tenían que apalancar en recursos humanos. Creo que han ganado. Las compañías que básicamente se quedaron cortas entendiendo que era un reto financiero, operacional, etcétera, y no entendieron lo relevante de los procesos de capital humano, creo que no han sabido ganar. Por eso no puedo generalizar, pero sí concluyo que las que ganaron es porque trabajaron de la mano administración, recursos humanos y vieron esto como un reto adaptativo de personas y organización. Esas son las que están ganando y mostrándose con una mejor versión de compañía antes de lo que fue esta situación de crisis. Buenísimo. Súper, es verdad, o sea, al final es difícil generalizar, pero de todas maneras, yo también estoy totalmente alineado con eso. Creo que si los gerentes generales, los CEOs, los CFO no ponen en el centro a las personas y a los equipos de gestión de personas, es difícil sacar una empresa adelante si finalmente las empresas son personas. Entonces, puedes tener los mejores sistemas, puedes tener las mejores, o puedes también estar parado en una industria que está teniendo altos márgenes, pero eso no es eterno. Eso finalmente el mercado tiende a ajustarlo y si tú no tienes una empresa sólida con buenas bases de gestión de personas y con buenas personas, finalmente es difícil llevarlo adelante. Y quizás, Karim, también, ya haciendo alguna pregunta más amplia, ¿crees tú que finalmente lo que quiere o que las funciones de gestión de personas
¿están realmente alineadas con la visión de los CEO? O sea, ¿crees que existe esa como alineamiento estratégico entre lo que los CEO quieren y lo que gestión de personas quiere? ¿O si se ha acelerado eso en el último tiempo? Bueno, yo creo que, como decía Felipe, difícil generalizar, porque yo creo que el mundo en este momento puso la prioridad de alinearnos con esa intención que tienen los CEOs de gestar todo el tema de personas. Y creo que estamos alineados en algunos temas, pero distantes para muchos otros, porque es que en realidad generalizar no es sano. Yo podría decir que aquellas compañías que están pudiendo entender todo este proceso de transformación digital, pues están realmente acompañando esa estrategia de una manera armónica entre todos sus coequiperos. Entonces diría, allí sí podemos poner a las personas, digamos, como protagonistas de ese proceso de cambio, pero en otras organizaciones aún no lo han percibido de esa manera o están en proceso de entenderlo. Y creo que ahí los CEOs sí deberían adoptar a su coequipero de recursos humanos con un mayor rol protagónico dentro del mismo. Entonces, no generalizaría. Creo que estamos en ese proceso. El COVID y toda esta pandemia pone esa atención, pero que esté pasando, creo que pasa paso a paso. No está tan rápido como para declarar que todos estamos metidos ya dentro de esta alineación estratégica propuesta. Giselle, ¿tú qué piensas? ¿Piensas similar o tienes algún otro punto de vista? Sí, yo estoy de acuerdo con Karen, creo que estamos en el proceso, pero sí con mucha más conciencia. Creo que los directivos y los CEOs están entendiendo que esto pasa por las personas y que necesitamos preocuparnos realmente de manera empática por lo que pasa con la gente, por su bienestar, por su salud, o sea, por lo más delicado que puede ser que un empleado se nos enferme, poder llevar a las juntas indicadores de cuántas personas tenemos enfermas, cómo está el estado de salud, eso ha sensibilizado mucho a los directivos, pero sigue siendo un proceso, o sea, todavía los vemos muy engolosinados con el tema de la eficiencia, de los números, del flujo de caja, bueno, del EBITDA, cómo va esto, todavía es un proceso que tenemos que seguir nosotros con mucha perseverancia, llevando, porque obviamente somos los llamados a esto. Nadie más porque pues ellos saben de la importancia, pero también para ellos los resultados siguen siendo vitales. Entonces creo que sí, que vamos en el proceso. Oye, y pensando en que obviamente hay CEOs escuchando y la gente de los paneles anteriores, ¿cuál sería como la lista de deseos? O sea, ¿qué le pediríamos? O sea, algo lo han nombrado y lo han ido comentando, pero de repente escuchar uno o dos puntos de cada uno y decir, oye, a mí me gustaría al menos pedir esto. O sea, cosas que ustedes crean que incluso en sus compañías falta para dar ese paso hacia donde ustedes creen que deben ir las compañías y hacia donde las quieren llevar. Felipe, no sé si puedes partir tú con eso. No, yo en el caso personal desde mi compañía no hablaría de las brechas porque realmente admiro mucho el estilo de liderazgo de la administración y creo que en temas de personas para mí es un referente culturalmente hablando, pero sí más bien destacaría como una buena práctica y es que yo creo que se ha ganado mucho en metodología, en disciplina, en construcción del ejercicio de planeación estratégica, pero lo más importante es lograr bajar ese ejercicio de planeación y que la gente te lo entienda a todos los niveles de la organización y que haya coherencia entre lo que se pide, lo que se ejecuta y cómo acompañamos a la gente. Entonces, creo que hemos logrado una muy buena conexión entre lo que se declara y se construye en la estrategia, cómo se baja y cómo se ejecuta, eso es campeón. Y segundo, yo diría que es muy importante, obviamente, trabajar por la construcción del resultado y el PIG y garantizar que ese business plan se va a cumplir, pero en una cultura de respeto y cuidado al empleado. Eso no se puede perder, que esa sensibilidad del humano no se pierda y que logra coexistir y conciliar la sensibilidad por conseguir el resultado con la sensibilidad por cuidar la gente. Porque yo creo que cuando los niveles de orgullo y compromiso son altos, construir desde ahí el resultado es muy fácil. Entonces, en resumidas cuentas, creo que es un buen ejercicio de planeación, una buena ejecución de la planeación, garantizar que hasta el último de los colaboradores nos lo entiende y sabe para dónde vamos y todo eso en una cultura de cuidado al empleado de cara a construir orgullo y compromiso. Creo que eso es una ecuación bonita sobre la que todos los hijos deberían trabajar y van a ver que se logra el resultado de una manera diferente.
Buenísimo, sí, se nombraba mucho y en el panel anterior también uno de los puntos importantes, y tú lo estás mencionando nuevamente, es la bajada de los objetivos y la comunicación. Y la semana pasada conversaba con un CEO también de una empresa muy importante y decía algo que lo encontré bien valioso. Él decía que finalmente una cosa es bajar los objetivos para que la gente sepa qué hay que hacer, pero más importante, para que sepa qué no hay que hacer. Entonces, cuando tú logras bajar bien esos objetivos y logras explicarle a toda la gente lo que tiene que hacer, de alguna manera también le estás diciendo, viejo, esto es, y todo el resto, no. Entonces la gente sabe bien cómo de alguna manera accionar eso. Obviamente tiene que ser flexible, tiene que haber, obviamente, la empresa tiene que ser capaz de mantener esa columna vertebral, como hablaban anteriormente, pero sí tener algún espacio para iterar y ir modificando eso. No sé, Karim, si tú quieres complementar un poquito en esa lista, en esa pedida. Yo quisiera agregar y quisiera como hablar por una cantidad de compañías, no las grandes compañías, las multinacionales, sino aquellas compañías pymes, empresas que están, digamos, en esa transición de organización. Yo creo que una de las grandes pedidos que le harían las personas digamos, del área de personas a los CEOs es, hombre, permítanos experimentar, innovar, generar transformaciones propias en los departamentos de recursos humanos, ponerlos en la posición y darles decisiones de negocio, que esto nos permita a todos tener la posibilidad de tener inversión para esas innovaciones tecnológicas, porque realmente hablaría yo de coherencia. Muchas veces pasa en que se dice, se declara, es muy bonito lo que se habla, pero no pasa en la realidad, no pasa. Lo primero que se recorta es un presupuesto de recursos humanos. Lo primero que se acota es la inversión en recursos humanos. Lo primero que se hace es, hombre, ¿por qué no hacemos inversiones que nos permitan como negocio hacer coherencia con lo que declaramos y con las acciones que ponemos? Entonces, yo creo que muchos estaríamos pidiendo eso. Encuentro buenísimo, muy buen punto. Yo obviamente como gerente siempre uno pide, pero en el minuto que te llegan a pedir cuesta decir que sí. Esto obviamente toca el mundo financiero. Mucho. No, está perfecto. Yo creo que es la principal pelea, pero en general, en el último tiempo yo creo que muchos CEOs, y como decía Felipe, entienden que si tú tienes una base de personas motivadas, con un alto nivel de engagement, construir sobre eso es más fácil. Giselle, no sé si tú quieres, aprovechando también el panel, hacer tu petitorio y pedirle a los CEOs y que nos digan qué debiésemos hacer mejor y qué es lo que debiésemos tomar o cómo debiésemos tomar en cuenta más a los directores de recursos humanos. Sí, yo creo que definitivamente la agenda de personas tiene que estar en la agenda de la dirección de las organizaciones. Pasa que el 90% de las discusiones son en términos de los números y deja muy poco espacio para la gente. Entonces yo creo que cada vez la agenda de gente tiene que estar más presente de manera estratégica. Tenemos que permitir, ¿no?, que haya más tiempo para talent assessment, para discutir sobre el futuro del talento en la organización, para que los procesos de planeación de talento realmente sean rigurosos y se tomen en serio, para tener el talento adecuado, para que todo esto que hablaba al principio Felipe, cuando se despliega la planeación estratégica de la organización, hasta la última persona entienda cuál es el valor que tiene que dar en términos de sus objetivos, para que haya de verdad una cultura de feedback al interior de las organizaciones, para que los grandes directivos y vicepresidentes no se crean en un material terminado y que crean que todo lo que se hace en términos de liderazgo es de gerentes para abajo. No, yo creo que hoy por hoy los de más arriba tienen que entender que tienen que reevaluar y reinventarse y pensar que las competencias que se necesitan para adelante son diferentes. Entonces, un poco de humildad también para poder entender que somos seres humanos perfectibles y que tenemos muchas oportunidades también
de mejoramiento en términos del liderazgo de la alta dirección para poder conducir la organización y los equipos. Entonces sí, mi gran pedido es ese, que realmente las organizaciones, y un poco lo que dice Karin, puede ser que haya organizaciones más evolucionadas que otras y las grandes corporaciones lo han ido teniendo mucho más en cuenta, pero cuando ustedes ven la gran mayoría de las organizaciones, esto no hace parte de las agendas, y eso sí tiene que ser un tema que cada vez la mediana empresa y las pequeñas tienen que irlo incorporando. Entonces, ese es como mi gran pedido. Sí, es verdad, muchas veces uno tiende a migrar, en este caso, en este panel tenemos empresas grandes como Sodimac, Grupo Éxito, Fanal, que son empresas con gran trayectoria y obviamente uno las mira hacia arriba, pero implementar desde una empresa chica es muy difícil, porque no están los recursos, porque no está el tiempo, porque siempre urgen otras cosas y finalmente cuesta y toma mucho tiempo construir realmente una gestión de personas y no tener a alguien solamente pagando nómina, o sea, y realmente preocupándose por el bienestar de los colaboradores. Como que yo creo que la invitación ahí, y si hay empresas más chicas que nos están escuchando, es que mientras antes se haga eso, mejor. Creo que mientras antes exista una persona de gestión de personas enfocada solamente en eso, creo que logra construir una empresa mucho más sólida que básicamente estar teniendo buenos indicadores o buenos EBITDA o buenos números o buenos resultados desde un inicio. Hay que meter dentro de ese resultado, y ahí también yo creo que la invitación para ustedes es llevarlos a su propia cancha, o sea, generar métricas de gestión humana, porque existen indicadores como el desempeño, el performance, la rotación, cruzar algunos indicadores de qué personas, todo lo que tiene que ver con compensaciones, con performance, o sea, hay muchas métricas que yo creo que también el desafío del área de gestión de personas es cómo traerlos a la cancha de tus números, porque finalmente, claro, quizás no vas a tener números operacionales, pero sí otros números que son propios de gestión de personas. No sé si alguien quiere decir y comentar algo más, si no, Eduardo, les doy la pasada, pero no sé si alguien quiere complementar algo más, Felipe, Karin y Giselle. Bueno, yo quisiera como agregar ya para finalizar es que definitivamente es un reto para todos, no solamente para las personas que estamos en estos roles de recursos humanos. Es un reto para todos, todos en las organizaciones, todos vernos de manera integradora, no aislarnos en ese esquema holístico de la organización. Todos somos coequiperos, todos somos custodios de la cultura, todos somos responsables por las personas, todos somos responsables por una transformación, todos debemos estar colocando el cliente en el centro en ese sentido. Entonces, cuando una organización se armoniza como un buen equipo, es como lo decía el director del Hospital de Pablo Tobón, decía, esto es como una buena orquesta, la armonía, la música, se vuelve perfectamente ensamblable y no es por partes, no es por personas ni por roles, esto debe ser integrador. Es verdad que el área de gestión de personas tiene que ser el medio y tiene que entregar las herramientas, pero el clima o el engagement no lo van a cambiar ustedes. Finalmente lo va a cambiar los líderes y el desempeño. Entonces, es súper importante el liderazgo. O sea, es muy importante, y nosotros lo decimos harto a las empresas, es como, oye, tú eres el facilitador, el que pone los medios, las herramientas, capacita, etcétera, pero finalmente el que tiene que hacer el cambio es el líder. Así que, no sé, Felipe o Giselle, si quieren agregar algo más. Yo quisiera, como para terminar, pues yo sé que en este foro se ha hablado mucho de transformación y se está invitando mucho a que recursos humanos sea como referente de agente en todo ese tema de cambio y transformación para que ese mensaje, ¿a dónde quiero llegar? Yo creo que uno se puede transformar para bien o para mal. La invitación es a que entendamos que recursos humanos tiene que tener un rol activo en esos procesos de transformación. De eso hay muchos libros y muchos papers y muchas conferencias. Pero lo que quiero decir es que ese rol activo implica ser muy proactivo, muy propositivo en todo lo que toca una transformación organizacional, temas de gobierno, temas de comunicaciones, acompañar la construcción de ese propósito organizacional, acompañar el ejercicio de estrategia, meterse a fondo en la estructura, en los procesos, cuestionar las capacidades organizacionales. Yo creo que todo lo que estoy diciendo en gran medida
se sale un poquito de lo que históricamente se entiende como el rol de recursos humanos, pero nos tenemos que sentir con el permiso, con el derecho y con el reto de involucrarnos en todos esos frentes que yo acabo de mencionar si queremos ser realmente agentes de cambio. Nosotros no vamos a ser agentes de cambio básicamente gestionando los procesos tradicionales de recursos humanos, y si nos sentimos limitados y no nos dejamos meter en los temas, como les digo, de propósito, de estrategia, de capacidades, etcétera. Entonces creo que hay que romper un poco el molde, entender que recursos humanos tiene que trabajar muy de la mano del equipo de dirección de la compañía y transversalizar responsabilidades también para que efectivamente la transformación se dé y se dé de una manera positiva. Era un poco como el mensaje que yo quería dar y que en lo personal soy un convencido de eso. Sí, de todas maneras, creo que no hay mejor manera que hacer el trabajo habiéndolo hecho antes. O sea, por ejemplo, cuando uno habla de procesos tan higiénicos en gestión de personas como selección, el proceso en sí no es la clave, sino es entender realmente qué tipo de personas necesitas para qué cargo. Y la única manera de entenderlo es realmente tener los pies en la tierra y conocer la empresa y conocer las necesidades. Ya se nos va acabando el tiempo, así que le dejo la última palabra a Giselle y ahí le dejo la palabra a Edgardo. Gracias, Enrique. Sí, definitivamente creo que Felipe y Karen lo han dicho muy claro. Este momento llegó para quedarse y nosotros como recursos humanos necesitamos no volver atrás. El mundo cambió realmente y nosotros tenemos que seguir con mucha perseverancia trabajando en pro por el tema de la digitalización, por el tema del trabajo remoto y la flexibilidad. Entonces yo creo que ahí no podemos bajar la guardia. Tenemos que acompañar a las organizaciones a que den ese gran paso, pero tenemos que tener mucho cuidado con el bienestar de las personas, con el tema mental de las personas. El tema remoto está haciendo un efecto difícil sobre la salud mental de las personas y nosotros tenemos que encontrar en nuestras organizaciones cuál es ese equilibrio dependiendo de cada organización para poder manejar este tema remoto y este tema de flexibilidad para la gente. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte sobre esto y sobre los líderes de la organización. Como lo dice Karin, todos somos custodios de nuestra cultura y los valores de la organización también son muy propios, son lo que marcan la diferencia. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo esas culturas organizacionales desde lo fundamental que son los valores y llevarlo a cada persona y luchar por la coherencia, porque no podemos seguir permitiendo que haya líderes en las organizaciones que traen los resultados, pero a cualquier precio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que seguir insistiendo en la coherencia entre el qué y el cómo. Buenísimo. Edgardo, maestro, todo suyo, el panel. Muchas gracias a todos por Enrique. la tremenda respuesta. Así que... Excelente, excelente. Vamos a compartir con ustedes una pregunta del público que les encantaría conocer. ¿Cómo recomiendan gestionar las personas con restricción durante el aislamiento? Personal de bodega, vendedores, vendedores de campo, mercaderistas, etcétera, que no logran sus objetivos trabajando desde casa y no pueden arriesgarlos, ¿no? No sé a quién le gustaría comenzar. Si quiere, me gustaría iniciar la respuesta. Yo creo que a estas personas que están, digamos, de alguna manera con estas restricciones por el COVID, hay que pensar de una manera diferente la estrategia de cómo ellos están adoptando su trabajo, su forma de trabajar y cómo son contribuyentes a la organización independiente de su situación. Por eso debemos ser lo suficientemente inteligentes para poder reentrenarlos, darles nuevos roles, hacerlos productivos desde lo que ellos pueden y quieren aprender y pueden hacer. Es decir, no podemos pretender que ellos sigan haciendo un rol pasivo, distante, separados. Tenemos que ser incluyentes y nosotros somos responsables de proveer esos mecanismos para que las personas que están en esta condición se vean altamente conectados con la organización, motivados y productivos. Si no lo hacemos, es como si estuviéramos dejando de lado, no sé, como pensar en el cuerpo humano y no tienes por allá
digamos, las manos están separadas. No, no puede ser. Aquí debemos adoptar estrategias para que ellos sean parte valiosa de la organización y les permitamos hacer desde su circunstancia, ser productivos, estar motivados y altamente conectados con todo. Excelente. Sí, Felipe. Ricardo, ¿no? Dos temas. Yo antes de empezar por las personas, empezaría por los líderes. Yo creo que en esta situación a los líderes en general les ha costado mucho gestionar equipos remotos. Nos ha tocado aprender a todos vía prueba y error. Pero yo creo que cuando un líder tiene claro cómo comunica, cómo fija objetivos, cómo acompaña a esa persona que está remotamente, se la pone mucho más fácil a la persona. Y reitero, yo creo que no estábamos en general las organizaciones listas para que nuestros líderes y desde los mismos modelos de liderazgo se facilitara esa gestión remota, por lo que particularmente aquí hemos tenido que trabajar mucho en eso porque no fue sencillo. Y lo segundo, yo diría que manejar muy bien todo el tema de comunicación, también repensar a profundidad cómo se comunica y se acompaña a la gente. Yo creo que teniendo resuelto el tema de liderazgo y el tema de comunicación, es más fácil ocuparse ya de las personas y pedirles que gestionen mucho mejor sus responsabilidades. Excelente. Giselle, ¿quieres aportar algo? Sí, yo creo pregunta? yo creo que primero la salud. Nosotros tenemos que cuidar la salud de las personas y ellos deben entender que esto no es para siempre también, ¿no? Y que tenemos que tener como la paciencia y la flexibilidad de esperar a que esto llegue el momento de las vacunas. Ya por ahí estaba leyendo que en 10 días arranca Inglaterra ya a vacunar. Entonces, pues ya, es cuestión de esperar. Ya pasamos, yo creo que una etapa muy difícil de todo este proceso y es, pues, es esperar y que ellos también tengan la flexibilidad para entender que es cuestión de tiempo para estas personas que todavía tenemos restringidas en las casas y que no han podido salir a hacer su trabajo de campo. Excelente, excelente, Giselle. Bueno, quiero agradecerles a Felipe, a Karim, a Giselle por haber estado hoy aquí. Y quería dejarlo a Enrique por si quiere decir alguna palabra para despedirnos. Nada más que agradecer. Creo que está muy entretenido esto de escuchar ambos puntos de vista, o sea, lo que piensan los CEO y lo que piensan los directivos de gestión de personas. Y cerrar con un tema, yo creo que el tema de la comunicación, que algo que suena trivial, pero finalmente baja mucho la ansiedad, porque comunicar eso mismo que pensamos, muchas veces uno lo piensa, pero se lo queda para uno mismo, no porque no quiera comunicarlo, sino porque no se da el tiempo. Y eso obviamente mantener y sobrecomunicar, creo que ser como sobrecomunicar y decirle eso a los líderes y finalmente eso mejora el feedback, mejora la retroalimentación, mejora los equipos, los mantiene más alineados y sobre todo yo creo que esto es algo que viene para largo, entonces hay que tener ese punto bien siempre ahí adelante de cualquier cosa que uno vaya a hacer, el plan de comunicación que tiene ligado lo que uno quiere hacer. Así que nada más que agradecer, muchas gracias Edgardo y a todos los panelistas porque es súper interesante.